Bien, por lo tanto, dando continuidad al video anterior, la electricidad. Centros o plantas de generación donde se produce la electricidad son centrales nucleares hidroeléctricas. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Es el terminamos con el centro de control eléctrico donde se gestiona y opera el sistema de generación y transporte de energía, que es la que distribuye la electricidad todos los días, tomando en cuenta las horas pico, las horas menores y todo este tipo de factores que influyen en el riesgo digamos, de que quemen los aparatos y también las instalaciones y todo esto. Los transformadores que vemos, esas cajas grandes que están arriba de los postes afuera de nuestras casas, esos son los que detienen el flujo fuerte de electricidad y distribuyen la electricidad de una manera que se pueda consumir en el hogar. A veces se llegan recargas extra fuertes y el transformador protege las instalaciones haciendo una explosión, botando las pastillas. La mayoría de este tipo de transformadores actuales se vuelven a conectar ellos solos, ya no se necesita. Hace años tronaba un transformador y pues nos quedábamos sin luz 2 o 3 días hasta que la comisión llegaba y lo cambiaba. Después nos quedábamos sin luz nada más unas horas mientras llegaba alguien con un camión y con un gancho largo empujaba la cuchilla y la volvía a conectar. Actualmente se protege, se regresan las cuchillas, se desconectan solas y pasando la descarga vuelven otra vez a su lugar, se conectan solas. A menos que se dañen con la explosión, entonces ya no, pero la mayoría de las ocasiones hay un apagón y rápido se restablece el servicio. La electricidad es una fuente de energía imprescindible. En cualquier hogar existen todo tipo de aparatos y electrodomésticos que funcionan con corriente eléctrica, además del sistema de iluminación. En la industria, casi la mitad de la energía que se consume es eléctrica. La electricidad se utiliza tanto como fuente impulsora de los motores eléctricos de las máquinas y aparatos de cada sector, como para calentar los contenidos de tanques, depósitos y calderas. Al igual que en el sector doméstico, la electricidad también es la principal fuente de iluminación y permite obtener calor y frío con equipos de climatización. Busquen la manera de ir un día a la cervecería, una visita guiada a la cervecería que está ahí por Plaza del Sol, cerca de Plaza del Sol, y ahí van a ver cómo en una parte se utiliza la electricidad para generar calor, en otra para generar electricidad, perdón, para generar frío, y nos traen todo el recorrido con chamarras grandes y no se la quiten porque entramos al frío, no se la quiten porque entramos al calor y vienen fríos, salimos del calor y nos metemos otra vez al frío, no se las quiten, y al final, bueno, pues te dan una jarra con un vaso de cerveza. Que no estoy haciendo publicidad, pero pueden ir a ver cómo se utiliza, ¿no? La electricidad. Y dice, con un simple enchufe de corriente eléctrica puede recargarse la batería. ¿Por qué? Porque estamos hablando que actualmente se están diseñando vehículos eléctricos dirigidos principalmente a usos urbanos, así como vehículos denominados híbridos, en los que el motor eléctrico se combina con un motor de explosión, de manera que disfruta de las ventajas de ambas fuentes de energía. Con un simple enchufe de corriente eléctrica puede recargarse la batería. Se recarga la batería, empieza a funcionar el vehículo, empieza a caminar con la batería y cuando se va a terminar la batería, entra un mecanismo, enciende el motor, pero ahora con gasolina, se detiene la batería, el motor empieza a trabajar con la gasolina, al girar las ruedas y el motor, hay un generador que está cargando nuevamente la batería, avanza el vehículo unas 2, 3, 4 horas a lo mejor, se termina de cargar la batería, deja de consumir combustible y empieza a utilizar la electricidad. Entonces el ahorro de gasolina es enormemente grande. Obviamente, no hay que comprar uno porque nos va a salir más caro el vehículo que la gasolina. Aunque los carros no tienen un costo tan elevado, o sea, hay vehículos acá, digamos, que cuestan 120, 130, 140,000 pesos a lo mejor. Y es lo mismo que un tipo de estos carros, pero nos lo van a vender de 350 a 400,000 pesos. Hacen exactamente lo mismo. Y el costo de producción no es mayor. Simplemente es innovativo, es algo nuevo. Yo quiero tener un carro eléctrico que no consuma tanta gasolina, aunque esté pagando mensualidades de, no sé, 15, 20, 30,000 pesos. Pero tengo mi carro
de gasolina, ¿no? Tengo mi carro de electricidad. Bien, este fue, digamos, a grandes rasgos el tema de la electricidad, ¿sí? Y para darle continuidad a nuestro material, ¿sí? Algo muy de la mano con la electricidad es el magnetismo. Para ello voy a compartir ahora con ustedes la siguiente presentación también y vamos a hacer análisis del contenido. Deben estarlo viendo ya en este momento. Pues bien, y vamos a hablar del electromagnetismo, no únicamente del magnetismo, o sea, el magnetismo es un imán únicamente que tiene un campo magnético, ¿sí? Pero el electromagnetismo es la manera de generar electricidad a partir de imanes. No fue hasta 1820 cuando se dieron cuenta que tanto la electricidad como el poder de los imanes estaban unidos, así como otros grandes descubrimientos después de 1800, después de 1900, por eso la Segunda Guerra Mundial en 1930 y tantos o 1940, ya con aviones y motores, pues ya fue más desastrosa que la primera, porque a partir de ahí la tecnología empezó a hacer brincos agigantados. Dice que Hans Christian Ørsted, este, Don Juan, eh, ayudó, una casualidad, digamos, le ayudó a descubrir que estaban relacionados tanto el magnetismo como la electricidad. Esto cuando él, al estar observando una brújula, variaba al pasar corriente a través de un conductor que estaba cerquitas. Entonces dijo, bueno, ¿cómo es que la brújula apunta hacia el norte cuando pasa corriente, sobre mi mecanismo eléctrico? Estos estudios concluyeron que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de un mismo fenómeno. Entonces, las fuerzas magnéticas proceden de las fuerzas originadas entre cargas eléctricas que están en movimiento. Entonces, así es como descubrió el electromagnetismo, la base del funcionamiento de todos los motores eléctricos y generadores eléctricos. ¿Sí? Entonces, el magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. El único imán natural conocido es un mineral llamado magnetita. Sin embargo, todos los materiales son influidos en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. En algunos de ellos es más fácil detectar estas propiedades magnéticas, como por ejemplo el níquel, el hierro o el cobalto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, en un embobinado, es un embobinado de redondo, imaginémonos un círculo en donde la parte de arriba es el positivo y la parte de abajo es el negativo. Si yo, digamos, meto un imán redondo ahí, en ese embobinado que es redondo también, ¿sí? Las partes del imán, positivas se van a orientar, se van a dirigir hacia el negativo y las negativas hacia el positivo. Si yo invierto la polaridad del embobinado, esta ruedita que yo metía dentro de este imán redondo va a girar y se va a poner, digamos, en la posición del que le corresponde. Bien, entonces, con este procedimiento, al conectar yo dos cables a mi embobinado y cambiando la polaridad constantemente a la velocidad de la luz, voy a empezar a obligar que ese imán empiece a girar. Así es como funciona un motor. El motor empieza a funcionar en la medida que empieza a recibir electricidad alterna, no continua. La electricidad continua es una electricidad en la que constantemente un cable transmite electrones y el otro no transmite nada. Cuando yo hago un mecanismo para que se inviertan constantemente, entonces cambian de polaridad constantemente los cables, es decir, en un milisegundo uno es negativo y el otro es neutro. Al otro milisegundo el neutro se convierte en negativo y el otro en neutro. Constantemente está cambiando. Entonces, este giro, este cambio provoca que empiece a girar
que empiece a girar el núcleo, generando también electricidad, pudiendo hacer que un vehículo funcione y camine. El magnetismo, entonces, está provocando que haya corriente, que se detenga la corriente, que haya corriente, que se detenga la corriente, que haya corriente, que se detenga la corriente. Pero como es a la velocidad de la luz, el foco que yo veo debería de estarse prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando constantemente. Pero como es a la velocidad de la luz y los materiales, como las resistencias que se utilizaban en los focos anteriores, tarda algunos segundos en apagarse después de recibir electricidad, pues esa resistencia se mantenía encendida todo el tiempo y no me daba yo cuenta que de estos cambios de electricidad, de la polaridad. Actualmente, el gas que se encuentra adentro del foco también se mantiene incandescente, es decir, enviando electricidad todo el tiempo porque tarda un tiempo en apagarse constantemente. Incluso hay algunos focos actuales que de repente parpadean en la noche porque alcanzan a acumularse cierta cantidad de electrones que se dispersan por el gas y se disminuyen. Se van todos por la Tierra otra vez y, y, y no está, no, digamos, no está haciendo la función. Entonces, eh, así es como funcionan, digamos, este tipo de materiales. Cuando tenemos una cerca electrificada, si ponemos, digamos, la electricidad constante, es decir, que no sea, que no cambie de polaridad, que no sea corriente alterna, si es corriente constante, la persona que la toca se queda pegada. No hay manera de que se suelte. Se acalambran sus músculos y se queda pegado sin querer, hasta que se quema. Sin embargo, cuando le ponemos a una cerca electrificada, le ponemos electricidad alterna, está constantemente cambiando y ese pequeño cambio que hay provoca que sintamos un cosquilleo fuerte o un acalambramiento fuerte y en una fracción de milisegundos soltamos el alambre, soltamos el cable y nos libramos de ser quemados. Es más segura la corriente alterna y por eso, si es mayor la corriente, no solamente me permite soltarme, sino que me empuja y me lanza lejos del lugar como si fuera un imán contrario. Estos son los comportamientos, digamos, de la electricidad así a grandes rasgos. Los fenómenos magnéticos fueron conocidos por primera vez por los antiguos griegos, aunque durante siglos se creyó que las magnetitas contenían ciertas propiedades curativas y la gente se colgaba unas piedritas con magnetismo. Actualmente los imanes son utilizados por los médicos para medir la actividad cerebral a través del magnetoencefalograma o como terapia de choque para volver a iniciar los corazones. Cuando una persona ya tiene un paro cardíaco, rápidamente se le aplican electroshocks y provocan que el corazón se contraiga, empuje sangre y al contraerse y volver a jalar otra vez, al volver a recuperar su forma, empieza otra vez a funcionar. Basta con que el cerebro reciba un poquito de sangre, manda la señal al corazón para que siga funcionando otra vez. Los imanes son materiales que presentan las propiedades del magnetismo y pueden ser naturales, como la magnetita, como dije, o los artificiales. Los imanes también se clasifican en permanentes o temporales. Hay imanes que pierden su potencia con el tiempo y hay algunos que permanecen constantes según el material con el que se fabrique o la intensidad del campo magnético al que se sometió. Los imanes presentan dos zonas donde las acciones se manifiestan con mayor fuerza situadas en los extremos y denominadas polos magnéticos norte y sur. Una de las propiedades fundamentales de la interacción entre imanes es que los polos este, iguales se repelen, mientras que los polos opuestos se atraen. Este efecto de atracción y repulsión tiene que ver con las líneas de campo magnético que suelen ir del polo norte al polo sur. Bien, mm, este contenido lo voy a ilustrar cuando estaba yo hablando respecto a los
a los motores. Vamos a ver. Les estaba hablando de esto. Vamos a ver. Yo voy a imaginarme que yo tengo aquí, digamos, un embobinado, un motor, este, un embobinado en el cual paso un, un alambrito, un alambre de cobre. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Y voy a ponerle, para distinguirlo, esta parte que voy a colorear de este color es, es puro alambre de cobre. Y este del centro está vacío. Ahí no tiene nada. ¿Ok? Bueno, ahí no tiene nada. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, ¿sí? Es poner en el interior, digamos, este tipo de placas. Vamos a ver si lo podemos acomodar de tal manera que resulte entendible. Espero estén pudiendo ver el gráfico que estoy generando, que estoy haciendo. Ujú. Ok, y voy a poner uno contrario a esta misma forma aquí. Voy a poner otro imán acá. Estos imanes, digamos, los voy a poner unidos, ¿ok? Aquí los voy a unir por, por una barra metálica, por una barra o neutra, no tiene que tener nada que ver con el imán. Las voy a pegar esta barra, se la voy a pegar al imán de arriba y se la voy a pegar al imán de abajo, ¿ok? Aquí más o menos. Bien, entonces, aquí en el centro de este embobinado y de este material que estoy colocando aquí, más o menos por aquí, voy a ponerle digamos, una flecha, ah, para que se comprenda un poquito más. Déjeme ver si encuentro la forma adecuada. Sí, sería más o menos algo parecido a esto. Ok, aquí. Y déjeme lo giro un poquito más para que no se confunda con las demás formas. No lo puedo hacer más angosto de una parte, tiene que ser todo general. Bueno, lo voy a poner aquí. Pero entiéndase que es un poste que va a estar girando, ¿ok? Y para ello voy a poner esta flechita y le voy a poner al contorno un poquito más grueso y le voy a poner un color negro, bueno, pero no me está gustando cómo está quedando mi flecha, entonces déjame ver si me encuentro otra. Mm, Puede ser que esta me sirva un poquito más y no me voy a entretener mucho en ello, más bien
en que se comprenda, ¿ok? Que se comprenda el tema. Aquí, esto indica que esta flecha, que este polo va a girar, ¿ok? Va a girar. ¿Cuándo va a girar? Mm, Va a girar cuando yo aplique una fuerza, digamos, porque tengo el símbolo, por aquí lo tengo, no me tardo mucho en ponerlo. Ok, aquí está. En un momento, va a ser positivo. Cuando sea positivo, automáticamente, este contrario, que va a estar aquí, se va a convertir en uno negativo. ¿Ok? Aquí está, nada más el relleno, déjenme lo pongo. Bueno, aquí vamos a ver. Relleno de la forma, lo vamos a poner de este color. Cuando este sea negativo, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo al revés. Cuando este sea positivo, este va a ser negativo, ¿ok? Y cuando de afuera, de acá, de abajo, sea negativo, entonces el otro va a ser positivo. Esta forma que yo tengo aquí va a variar en un momento, ¿ok? En el momento que, digamos, yo provoque el cambio de polaridad, ¿ok? Todo este aparato, todo este sistema va a cambiar. Y digamos que lo voy a ver de esta manera, ¿ok? Este de aquí se va a convertir en negativo, ¿ok? Y este de acá se va a convertir en positivo e instantáneamente, provocando entonces que estas piezas, digamos que esta pieza que tengo aquí la voy a poner de un color diferente aquí, y esta de aquí, se intercambia de posición. ¿Qué es lo que se provocó? Bueno, que se hiciera un giro en esta pieza. Imaginémonos esos giros a millones de veces. Bueno, es un motor que va a estar funcionando constantemente. ¿Ok? Entonces, de esta misma manera, esto último que acabo de explicar, que se puede generar, digamos, un magnetismo. Vamos a imaginar nosotros esta figura, como son las herraduras que utilizamos para jugar, ¿sí? Si a esta herradura de metal, vamos a ponerle esta forma, este color, para semejar que es de metal, ¿ok? Si a esta forma yo le amarro un, im- un, un hilo de cobre alrededor, no vayan a jugar con esto en casa, ¿ok? Si a esta forma, digamos, le pongo, uh-oh, se cerró, entonces, no, es que no va relleno aquí, este es el contorno, más bien le voy a dar esto,
este tamaño, está bien, y la conecto a la luz, a la corriente. Es decir, ah, yo les recomiendo que si lo llegan ustedes a hacer, mm, bájenle el switch a la entrada de luz en la corriente de la casa, ¿ok? Y lo pueden hacer nada más con mucho cuidado y bajo su propio riesgo, ¿sí? Y voy a hacer que estos dos alambres que yo tengo toquen la corriente que viene, ¿sí? Desde afuera, la corriente que llega desde el transformador, ¿ok? Entonces, si conecto este cable aquí y luego conecto este otro acá, en el momento que se junten, se va a generar un chispazo aquí y se va a quemar una parte de este cable o de este. Va a ser un chispazo, va a entrar chispas. Obviamente no lo agarren de aquí, pónganlo con alguna madera, péguenlo, lo que ustedes quieran. Una vez que genera el chispazo, vuelven a subir su switch, cierran la cajita, retiran el alambre, agarran la herradura, la arriman a algún material de metal y se va a pegar. Ustedes ya generaron un imán en su propia casa. No lo hagan en casa, háganlo solamente bajo la supervisión de un adulto especializado, electricista, titulado. ¿Ok? Bien, este es entonces en general el concepto hasta el momento. Continuamos en el siguiente video.